que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, y lo repito como cada sábado, aquí en la capital del país, en alguna que otra ciudad del interior de este México nuestro, en el cual la competencia feroz, la historia contra los autos está en plena batalla, pero llegamos también a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y a todo el mundo, a través también de la página de internet www.radioformula.com.mx. Gracias, bienvenidos una vez más este sábado. Déjenme simplemente repetir, como siempre lo hago, los medios electrónicos que tenemos para comunicarnos a través, primero, del correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, o bien también se puede enviar mensaje vía el Facebook Villalpando y la Historia, y como siempre lo hago también para agradecer la infinita muestra de atención que se toman algunas personas para escribirme. Naturalmente paso rápidamente a hacer la revista de los comentarios de simplemente este día, y en las últimas horas apenas, como nuestro amiguísimo don José Luis Espejel, que hoy está, me dice, no viajando en carretera como acostumbra, conduciendo su ADO, sino está en Apan Hidalgo con su familia, pero me pide que salude a su compañero Jesús García, a Israel Rojas y a los demás amigos de ADO. Y me dice algo muy importante don José Luis que quiero comunicar a todos ustedes, porque ya saben, ya lo hemos platicado, que en Radio Fórmula, por razones que yo ignoro y que desconozco, han decidido que ningún programa tenga ya podcasts. Sin embargo, don José Luis Espejel me dice, como ya algunas otras personas, que mediante la aplicación iVoox, que no sé qué es eso, lo confieso y nunca lo he probado, iVoox, es posible descargar y traer de nueva cuenta los programas para escucharlos. También le agradezco a don Javier Castro, que me escribe, dice que disfruta mucho este programa. Muchas gracias, se lo aprecio. Yo también lo disfruto, don Javier. Dice que en alguna ocasión trata el tema de Matías de Monteagudo y su participación en Independencia. Ya algo comenté de él y el asunto de la conspiración de la profesa, pero también que platique las rebeliones de finales del siglo XVIII ocasionadas por la expulsión de los jesuitas, que también, don Javier, ya lo platicamos el año pasado, usted recordará seguramente por ahí de junio, cuando hablamos justamente de los 250 años de la expulsión de los jesuitas, y dije claramente que había un par de movimientos populares para defenderlos, uno que sucedió en San Luis de la Paz, Guanajuato, el otro en Pátzcuaro, Michoacán, y que ambos fueron sofocados a sangre y fuego por el visitador don José de Gálvez, y que fue una cosa tremenda. Pero también hay una más interesante que le recomiendo si tiene humor. Hay un libro bellísimo que escribió este gran historiador franco-mexicano, francés de origen, pero mexicano por adopción y de muchos años de estancia, Jean Meyer, que se llama A la voz del rey. Se lo recomiendo. Es justamente este tema que usted trata, de las rebeliones indígenas posteriores a la expulsión, y particularmente una que sucedió en el Nayarit, en el Nayar antiguo, que encabezó el indio Mariano, que es verdaderamente interesante porque llegaba a sentirse como Cristo. Pero véanlo, vea usted, Jean Meyer, A la voz del rey. También le agradezco muchísimo a don Carlos Prado, que me escribe, me dice que está listo para escuchar el programa y me hace una petición que la voy a hacer con todo gusto, transmitiéndola exactamente al igual como él me la escribe. Dice que hoy es el cumple de la mujer más hermosa del mundo, Saralí Mesta, y que la salude. Pues la saludo a Saralí Mesta con este título que le han otorgado de la mujer más bella del mundo. Como no, con todo gusto. También doña Evangelina Maya, que ya está lista para escuchar la clase. Perfecto, muchas gracias. Don Pedro Rodríguez León, que nos escribe desde el barrio San Miguel, Iztapalapa. Don Fernando Salinas, desde McAllen, por supuesto, que nos manda, mira, aquí me dice, un fuerte abrazo al mejor historiador de México. Gracias, muy amable, se lo aprecio enormemente. También le quiero agradecer muchísimo, aquí tengo un par de más todavía, a don Javier Garza, que me dice precisamente que ya
desaparecieron los podcasts. Gracias, don Javier. Recurre usted a esta aplicación de iVoox. Yo no la conozco, pero recurre usted a él. Y lo mismo le agradezco muchísimo a don José Manuel Muñoz, que me escribe que está cruzando allá en Canadá la Transcanadá número 1. Y lo mismo se queja de los podcasts. Le ruego que vea los iVoox. También, por supuesto, le quiero agradecer muchísimo a la maestra Rosa Araceli Rotaiche, que me saluda y me dice que está leyendo el libro del Virrey. Ojalá le guste mucho, un libro de la autoría mía. Espero que le guste, será una gran experiencia, se lo juro. También don Raúl Tamayo, gracias. Dice que está viendo nevar allá en Indianápolis y escuchando el programa. Muy amable, se lo aprecio muchísimo. Don Iván García, que está puntual a la clase de historia. Y también Magda Mar me dice que está escuchándome desde su taxi como siempre. Muchísimas gracias. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a la tercera parte de esta serie que hemos iniciado para hablar de la historia de los ejércitos en México, hoy ocupándonos de un tema pues muy singular y complejo, amplísimo, que voy a tratar de ser lo más sintético del mundo, quizás únicamente refiriéndome a uno que otro tema minúsculo en el sentido de ocupar cada uno un segmento, porque de otra manera no me dará tiempo, porque es quizás el momento en el que México se vuelve una nación independiente. Vamos a fijar una fecha un tanto cuanto arbitraria, el año de 1824, a partir de que nos constituimos como una república federal y que finalmente es la organización definitiva que tendrá el Estado mexicano, por lo menos en este siglo XIX, salvo el intermedio de Maximiliano, que ya platicaremos la semana que entra. Pero hablemos del periodo 1824-1855, de la Constitución a la Revolución de Ayutla, 31 años nada más, pero que son decisivos para el ejército mexicano. Fíjense, amigos, este ejército que surge de la fusión de los antiguos realistas que se combinaron con este pequeño grupo de insurgentes que había sobrevivido y que al mando de Vicente Guerrero y de Pedro Asensio habían decidido adherirse al Plan de Iguala, abrazarse en Acatempan con Iturbide y finalmente formar todos juntos el ejército trigarante, se va a convertir a la larga en el ejército mexicano, en el ejército de la Federación Mexicana. Pero es un ejército que nace a la vida independiente con una serie de problemas y de vicios enormes, de los cuales quiero simple y sencillamente destacar dos en obvio al tiempo. Primero, es un ejército, el de este nuevo país que es México, o los Estados Unidos mexicanos, como copiando aquellos nos pusieron. Es un ejército que tiene el terrible problema de que no es un ejército leal. La lealtad desapareció por completo, porque fíjense ustedes, es un ejército formado a partir de un concepto de traición. O díganme si no es traición el que el ejército virreinal, el ejército realista, en un 97% haya decidido desertar, abandonar, hacer a un lado la bandera del rey para unirse a Iturbide y proclamar la independencia. Jugaron la primera vez y traicionaron a su gobierno, para ellos legítimo, y decidieron pasarse de bando y formar con los insurgentes, sus antiguos enemigos, un nuevo ejército. Se les quedó el gusanito de la deslealtad. Como todos sabemos, la primera parte del siglo XIX, ya del México independiente, va a estar plagada de cuartelazos, motines, azonadas y todo tipo de levantamiento militar, porque son los propios soldados, bueno, los soldados no tanto, para ser específico, los generales, los que están en plena disputa política para apropiarse de los puestos públicos, para apropiarse inclusive de la presidencia de la República, para apropiarse del poder y naturalmente para apropiarse de los caudales públicos. Así que la cuestión de la lealtad quedó verdaderamente mermada con el primer ejemplo de deserción colectiva que tuvieron al llamado de Iturbide y que atendieron, y a partir de ahí entonces los militares mexicanos, por lo menos durante estos primeros 31 años de vida que estamos enmarcando simplemente la cronología, durante este tiempo, estos hombres
decidieron que podían ser francamente desleales con el gobierno en turno, porque ellos son los que lo ponían y lo quitaban. Y segundo, también un defecto importantísimo que van a, pues, a recibir del ejército trigarante, que así como el ejército trigarante, repito, primero deserta de sus banderas, al desertar se rompe la disciplina, y sin disciplina el ejército verdaderamente no es nada más que una muchedumbre armada, y esto va a pasar con el ejército mexicano de estos primeros tiempos, que es verdaderamente lamentable su estado de indisciplina generalizado, que permitirá que, repito, cada momento, cada año, cada ocasión haya cuartelazo tras cuartelazo, golpe de Estado tras golpe de Estado, y todo ello simple y sencillamente porque los militares mexicanos se dejaron inocular este feo virus, esta enfermedad de la ambición política, convirtiéndose de hecho en los amos de poder en este país, además también acompañados del fuero militar que les aseguraba impunidad, que les aseguraba el que no les pasara absolutamente nada, y por lo tanto podían disfrutar de un poder casi omnímodo y absoluto. Pero volvemos en un momento más. Y estamos aquí, amigas, amigos, de nueva cuenta para este segundo segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias sobre todo por lo abundante de sus mensajes. De veras no saben cómo se los agradezco, me conmueve y me compromete tantas muestras de generosidad por parte de ustedes, como don Fernando Salinas. Me pregunta acerca de la participación de esta mítica figura, la Yellow Rose, en la pérdida de Texas. Miren, esta es una historia que tiene mucho de mítico, mucho de leyenda. Lo que es cierto es que sí había una mujer allá en San Antonio, que llegan a decir inclusive, no solamente que sedujo a Antonio López de Santana, sino que el propio Santana finalmente es quien se burla de ella, porque cuentan que hasta se casó con ella, pero de manera falsa, engañosa, porque mandó vestir a un oficial de su ejército, del ejército mexicano. Dicen, que tenía una especie de apostura típica de sacerdote, le pusieron una sotana para que oficiara una misa, porque de esta manera, pues, la mujer iba finalmente a, pues ya saben ustedes a qué, ¿no? A aceptar. Y después, simple y sencillamente la abandonaría. No sé, es una serie de leyendas. Los tejanos son muy dados a ese tipo de cuestiones, porque ellos de veras creen que su historia es única. Y no lo digo por usted, don Fernando, que vive allá en McAllen. Lo digo por los estos que llegaron a invadirnos hace 170 años y que se quedaron con Texas, pero ya llegaré ahí. Muchas gracias. También le agradezco a don Rafita Barrios, que siempre nos escucha, muy amable. A doña María Georgina, que nos escribe de San Miguel el Alto, Jalisco, muchas gracias. Don José Luis Espejel, que se le olvidó mencionar a un compañero suyo que ya le echó bronca. Don Pedro Olivares, así que don Pedro, está usted saludado también. Don Carlos Esquitín Díaz, dice que está feliz por escuchar el programa y que para los que buscan los podcasts, que él les recomienda que mejor vean mi propia página de YouTube, en donde yo semana a semana también subo, como se dice en el lenguaje contemporáneo, subo el video que tomo cada programa, como lo estoy haciendo en este momento. Don Israel de la Cerda me escribe también, me dice que su abuelo se había opuesto a la candidatura presidencial del general Ávila Camacho, él era teniente coronel y que sin embargo después se esconderá, pero más adelante obtendrá el indulto. Muchas gracias. Nuestro amigo don Luis Aníbal Ceserani, desde la Argentina, supongo que allá en Buenos Aires, nos escribe, muchas gracias, un saludo allá a los argentinos que, ¿cómo dan ganas de viajar a la Argentina? Hace mucho que no voy por allá. Don Javier Arellano, desde Nuevo Orleans, nos saluda, que hay que hablar de la guerra de castas, que si nos da para un programa completo, claro que sí. Él dice que él usa iVoox para escuchar y que también ve los videos en YouTube. Big Mountain me dice que me está escuchando en McAllen, Texas también. Dice que lo más fácil de volver a escuchar el programa es el YouTube. Muchas gracias. Don David Augusto Sotelo nos está saludando desde Iguala, allá en Iguala de la Independencia, Guerrero. Un lugar además verdaderamente hermoso, que se come muy rico y donde tengo buenos amigos como mi querido compañero, colaborador, aprendiz, alumno Humberto Pineda Acevedo, también originario de Iguala, Guerrero. Bueno, vamos al tema. Estamos continuando con este asunto del ejército mexicano en este periodo
Qué periodo tan difícil, de 1824 a 1855, cuando los militares de veras se sienten los amos del poder, pero ni siquiera entre ellos se respetan. Fíjense, amigos, en estos años, en estos 31 años, nada más como una muestra y prueba de lo inestable que era México en aquellos tiempos, ocuparon la presidencia de la República en 31 años, nada más que nada menos 17 generales del ejército. Y no estoy contando a los civiles, los dejé aparte, Simplemente 17 generales distintos ocuparon la presidencia de la República durante un periodo de 31 años y varios de ellos, como ahorita los mencionaremos uno por uno, se sentaron en la silla presidencial en 2 o 3, o, como ya conocemos, hasta en 11 ocasiones. En 31 años dio tiempo para que estos 17 generales fueran presidentes y algunos repitieran varias veces. Miren, el primero de ellos es el general Guadalupe Victoria, antiguo insurgente, un subordinado directo de José María Morelos, un hombre respetable, por supuesto. El segundo, otro insurgente, como todos sabemos, también del equipo, de alguna manera reclutado por el padre Morelos, que tenía ese don, como platicamos hace 8 días, ese don de elegir subordinados. El segundo es Vicente Guerrero. El tercero, eso es muy interesante, ya no fue insurgente, era un ex realista de los que se habían pasado con Iturbide. Me refiero al general Anastasio Bustamante, que además va a ser presidente de la República en 2 ocasiones. Era realista de origen. Claro, en la fusión trigarante, pues ya todos se perdonaron, pero simplemente toman en cuenta que Bustamante era uno de los oficiales del ejército de Félix María Calleja, que había participado también inclusive en las grandes batallas de Aculco y de Puente Calderón, y seguramente pues era un hombre brillante desde el punto de vista militar, pero pues no creo que haya sido muy querido por sus compañeros de armas. Los había derrotado varias veces, como los casos que enseguida voy a comentar. Uno más, otro insurgente, desconocido, pero un hombre que merece una buena biografía. Ya la hay en realidad. Mi querido amigo Javier Villarreal, allá un historiador coahuilense verdaderamente brillante que dirige el Instituto Vito Alessio Robles, escribió la biografía, que me invitó además a presentársela, y por eso viajé una vez hasta Musquis, Coahuila, más adelante de Monclova. Melchor Musquis es todo un personaje, un insurgente, un hombre verdaderamente honrado, honesto, que va a padecer la pobreza porque es incapaz de robarse el dinero a la nación, a pesar de que es el más alto magistrado de ella. Un hombre que no quiere cobrar su sueldo de general cuando lo hay porque los soldados no tienen para comer. Un hombre cuya viuda, su esposa, doña Joaquina Besares, tendrá que dedicarse a ser en aquel tiempo maestra, pero no cuando las maestras tienen ese lugar digno que hoy deben tener y tienen, sino cuando las maestras eran de alguna manera relegadas y tenían que en sus casas, en la sala, recibir niños y establecer lo que se conocía como una escuela de amiga. Este fue Musquis, un hombre decente. Sí los hay, y los ha habido en la historia de México, y en esta época, así como hay bandidos, hubo también hombres verdaderamente respetables, honestos y decentes, insisto. 2 casos muy curiosos, miren. Manuel Gómez Pedraza, de quien ya hemos hablado, también era realista y pasó con el ejército trigarante a convertirse en oficial y general del ejército mexicano y será presidente. También el mismo caso es del de Miguel Barragán, otro oficial realista que se convertirá en trigarante y será presidente. Pero los dos, déjenme decirle, además de ser presidentes, además de ser realistas, tienen algo en común. Los dos formaban parte del destacamento que a las órdenes del coronel Manuel de la Concha, cuando eran realistas, son los que capturan directamente a José María Morelos y Pavón. Esto es paradójico, Fueron los captores de Morelos y los dos de cualquier suerte llegaron a hacer carrera y hasta la presidencia de la República ocuparon. Miguel Barragán, además, también de haber sido seguramente un militar, pues, brillante, es quien recibe finalmente la capitulación del último reducto español en México.
Ustedes recuerdan que el castillo de San Juan de Ulúa se va a rendir hasta el año de 1824 y es justamente Miguel Barragán quien va a recibir la espada del general derrotado. Nicolás Bravo, insurgente, también colaborador y subordinado de Morelos, él va a ser presidente de la República en 3 ocasiones. Valentín Canalizo, un desconocido, un peón de Santa Anna, va a ser presidente 2 veces y tiene en su mérito que cuando era apenas un simple coronel es quien captura, bueno, a él le entregan, lleva a Oaxaca y fusila a Vicente Guerrero allá en Cuilapan. Mariano Paredes de Arrillaga, otro general que se sentía noble, estaba casado con una mujer de la antigua nobleza mexicana y verdaderamente creía que México tenía que ser un imperio. José Mariano Salas, otro desconocido, 2 veces presidente y también las 2 veces en calidad de peón servil de Antonio López de Santana. Un hombre digno que le tocó también la mala suerte, porque fue mala suerte, de ser presidente de la República después de la derrota contra los Estados Unidos. Me refiero a don Pedro María Anaya. La anécdota, ¿se acuerdan ustedes cuando en el convento de Churubusco cayó derrotado y se presenta el general norteamericano y le pregunta que dónde está el parque? Pedro María Anaya, con estas respuestas mexicanas que parecen de Twitter de bronce, se aventó su frase de que si hubiera parque no estarían ustedes aquí. Bueno, también fue presidente de la República 2 veces. Otro hombre digno y decente, José Joaquín Herrera, que lo fue 3 veces, 3 veces presidente de la República, pero es también, junto con Musquiz, quizás los ejemplos de cuando la decencia, la honestidad, la pobreza, inclusive la buena fe, puede llegar a ser gobernante, como lo fue, y muy brillante, José Joaquín Herrera. También el general Mariano Arista fue presidente de la República en una sola ocasión, pero bueno, lo fue. El general Manuel María Lombardini también, otro que le sirvió de tapetito nada más a Santana para que regresara. El general Martín Carrera, que tiene nombre de colonia, fue presidente de la República tan solo unas cuantas semanas. El general Rómulo Díaz de la Vega lo fue unos cuantos días, pero miren, estos pensaban, aunque sea unos días me siento en la silla presidencial y si fuera hoy en día va a viajar en el avioncito presidencial, aunque en aquel tiempo fuera en la carroza presidencial. Y naturalmente el récord se lo lleva Antonio López de Santana, que como todos sabemos, en 11 ocasiones o en 7 turnos constitucionales fue presidente de la República, pero sumando todo el tiempo que estuvo en ella, no más de 6 años. Volvemos enseguida. Y estamos de regreso, amigas, amigos, para este tercer bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir. Muchas gracias por sus mensajes. Ahorita ya disminuyó un poquito la racha, se los agradezco infinitamente también a todos los que me han seguido escribiendo. Don David Augusto Sotelo me pregunta que si fue en tiempo de don Lázaro Cárdenas con el que se acaban las azonadas y cuartelazos de los generales. Sí, en efecto, la última revolución o el último levantamiento o el último motín militar, formalmente hablando, por supuesto, en el sentido de que un general se levante en armas en contra del gobierno legalmente constituido, ocurrió precisamente, como dice nuestro amigo David Augusto Sotelo, en la época del presidente Lázaro Cárdenas, con la revuelta famosa del general potosino Saturnino Cedillo. Esta va a ser la última revolución, va a ser sofocada, el propio Cedillo va a morir, y a partir de ahí pues ya va a existir una especie de institucionalización. Inclusive el presidente Lázaro Cárdenas, con mucha inteligencia, al Partido Nacional Revolucionario le va a cambiar de nombre por Partido de la Revolución Mexicana para incorporar en él a lo que él llamó el sector militar, es decir, la forma de domesticar a los militares desde el poder. También Maxwell Aurora Flores, le agradezco mucho un correo largo que me manda, dice que los políticos, burócratas, pseudolíderes sociales mexicanos han causado el retraso social y económico de nuestra población ahora y siempre, dormida e infantilizada. Pues sí, efectivamente, tal cual. Que desde la deslealtad del ejército trigarante se hace una horda sin garantías. Hasta la fecha se desarrolla la impunidad por los no representantes de la población, por lo tanto ilegítimos. No, es que sí son legítimos, es el problema, doña Maxwell Aurora Flores. El problema es la legitimidad, porque están formalmente electos conforme a las leyes mexicanas. La cuestión política es la que es variante. También gracias a don Francisco Rosales y Julieta Vargas, que me dice que ya abandonaron la Ciudad de México y se han ido a vivir
a Celaya, Guanajuato. Muy bien, a comer cajetas y sobre todo vayan a ver la obra de este magnífico escultor y arquitecto mexicano Francisco Eduardo Tres Guerras en el templo cuyo nombre se me acaba de olvidar, lo cual me sorprende a mí mismo, pero que está precisamente en Celaya, que es magnífico y hermoso. Bueno, ahorita me acordaré qué templo es. Vamos a seguir rápidamente con el tema y déjenme comentarles que no todo fue malo, ¿eh? En esta primera etapa del México independiente, no todo es nefasto, no todo es impunidad, no todo es corrupción, sino que de vez en cuando aparecen hombres e instituciones que dignifican o que intentan dignificar a México, y en este caso justamente lo que podría llamarse la redención de la patria se debió precisamente a un segmento del ejército. En 1824, seguramente con la intención, ya más bien 1825, con la intención de contar con un cuerpo de oficiales preparados, conocedores, con conocimientos científicos, pero sobre todo con una ética y una moral a toda prueba. Al igual que sucedía en las principales potencias del mundo europeas, como por ejemplo en Francia, con la Academia Militar de San Siro, o bien en los Estados Unidos de América, donde ya tenía años funcionando la Academia Militar del Ejército Norteamericano allá en West Point, Nueva York. En México también el gobierno del presidente Guadalupe Victoria dispuso la creación de un colegio militar, que primero se va a fundar en Perote, en el castillo de San Carlos, allá en Perote, en el estado de Veracruz actual. Después va a ser trasladado a Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, luego a un pequeño edificio que estaba frente al, después, Colegio Militar de Popotla, donde está hoy la secundaria 96, y más adelante al convento de Betlemitas, allí en la calle de Filomeno Mata, en el centro, y definitivamente se trasladó al que será su sede histórica, el nido de los aguiluchos, el castillo de Chapultepec, en donde llegará el Colegio Militar a finales y principios de la década de 1840. La idea era muy clara, ¿eh? El presidente Victoria, el ministro Gómez Pedraza de Guerra, el primer director Pedro García Conde decidieron que el Colegio Militar debería ser, y esto es muy bonito, una mansión de jóvenes en los que la patria pudiera fundar sus esperanzas, en la que no cabría la medianía, en la que habría que aspirar a la perfección para tener jóvenes que fuesen oficiales del ejército, repito, con conocimientos y con moralidad. Esa es la intención original y la cumplieron sí en una medida, si ustedes quieren, mínima, porque finalmente fueron tan poquitos que no alcanzaron en su efecto multiplicador a modificar las costumbres del ejército mexicano de aquel tiempo, pero sin embargo su participación no solamente en la gesta heroica del 47, sino en varios momentos más que ahorita platicaré, es verdaderamente digna de resaltarse. Llegó a ser el colegio militar, fíjense amigos, amigas, allá por el 1830-1840, cuando había un claro deterioro de la Universidad entonces Pontificia de México, cuando no había otro tipo de educación, si acaso el colegio de minería también con muchas deficiencias en ese momento, el colegio militar llegó a ser la mejor escuela profesional de México. Ahí fundamentalmente sí, la idea era formar oficiales subalternos para las armas del ejército mexicano, pero también finalmente líderes del país que gozaran, repito, de conocimientos técnicos científicos y de unas calidades morales y éticas importantes. Miren, les daban clase de matemáticas, de mecánica racional y analítica, por supuesto de física, de química, naturalmente de ordenanzas militares, de estrategia, de táctica de infantería, de táctica de caballería, de táctica de artillería, de fortificación, de arquitectura, de astronomía,
naturalmente de historia universal y de historia de México, de geografía, de gramática, de dibujo, de esgrima, de inglés, de francés y todavía agréguenle esto amigos que es fabuloso y divertido, a los jóvenes cadetes, los caballeros cadetes les daban clase, además de todo esto, de baile por supuesto para que balsearan o polquearan y pudiesen seguramente pues salir airosos en el trance de que una dama hermosísima en alguna fiesta o sarao estuviese allí sentada, ellos la pudieran invitar a bailar y hacerlo con elegancia y bien. Bueno, también les daban otro tipo de materias, lo cual nos induce a pensar que, como lo demostraré ahorita, el colegio militar forma oficiales con un cariz conservador. Eran materias obligatorias la historia sagrada, la explicación del dogma y los rudimentos de teología, y todo ello, además, en el severo régimen disciplinario de una institución militar en la cual los alumnos son parte del ejército, son internos y tienen que cumplir con los reglamentos, con los horarios, con las actividades, con las marchas, con los ejercicios físicos y militares que se exigen a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas. Muchachitos a los cuales inclusive se les da un fusil recortado para que sea adecuado al tamaño que ellos tienen, porque entran ahí a los 12, 13, 14 años, no egresan más allá de los 15, 16, quizás 18 años algunos de ellos, pero son jovencitos, casi niños, no dije niños, son casi niños y son finalmente pues hombres destacados. Sin embargo, yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de presentar como trabajo de ingreso a la Asociación del Colegio Militar como miembro adherente, un estudio que me fue permitido hacer en aquel tiempo por el secretario de la Defensa Nacional hace muchísimos años para ingresar en sus archivos y examinar toda la documentación pertinente del Colegio Militar y descubrí algo que estadísticamente va a sonar fuerte, pero lo tengo que decir. De los egresados totales que hubo en el Colegio Militar entre su fundación en 1825 y hasta el año 1860, cuando fue cerrado, el 75-80% de ellos van a servir, van a militar en el Partido Conservador. Y solamente un 20-25% se van a adherir al Partido Liberal. Voy a decir una barbaridad, pero que estadísticamente está bien comprobada, De nuestros 6 niños héroes, los que mueren en la batalla de Chapultepec, si hubiesen sobrevivido, a lo menos 4 hubieran sido conservadores y 2 hubieran sido liberales. Es decir, son datos estadísticos. Eran finalmente todos muy brillantes. Voy a tratar de dar un ejemplo si me da tiempo ahorita, si no lo continuaré en el siguiente bloque. Pero miren, su capacidad técnica era tal que uno de ellos, por ejemplo, el teniente coronel Manuel Robles Pezuela, en la batalla de Cerro Gordo descubrió una veredita, un caminito que bordeaba un cerro por el cual se podía atacar al general Scott, a los enemigos y vencerlos, pero Santana y los generalotes mexicanos lo despreciaron, le dijeron que no, que estaba loco, no le hicieron caso, y por esa misma veredita, por ese mismo caminito que también descubrieron un oficial de West Point, un ingeniero militar norteamericano, Robert Lee, que después será el comandante en jefe del ejército confederado allá en la guerra civil norteamericana. Lee lleva por ahí Scott, y Scott por ahí ataca, y por ahí nos derrotan. Es decir, las capacidades técnicas de los oficiales mexicanos eran despreciadas por nuestros generalotes tipo Santana y demás, que no tenían la más remota idea de cómo conducir una batalla. Esto es terrible, pero de esto platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Muchas gracias por sus mensajes y comentarios, como por ejemplo, don Giordano Hernández me pregunta, y me dice más bien que si puedo comentar sobre la batalla del Álamo. Trataré ahorita rápidamente. Alex Pellón López dice que iVoox es un servicio de podcast gratuito y que él sube ahí mismo sus programas. Don José Guadalupe Antúnez Bautista me saluda desde Cabo San Lucas. Dice que gracias por el programa. Al contrario, gracias a usted. Se lo aprecio enormemente. También tengo un correo electrónico de don Alberto Flores que nos saluda.
dice que el programa, desde Naucalpan, que el programa está muy interesante y que lo ampliemos a 2 horas, gracias. Don David Augusto Sotelo dice que el temor al talento ajeno, despreciar las capacidades técnicas es el síndrome mexicano, lo cual pues tiene por supuesto su razón, naturalmente. En fin, tenemos varios mensajes, muchas gracias. Déjenme pasar ahora al tema más delicado. ¿Cuál sería el resultado del ejército mexicano en estos 31 años que hemos platicado, primeros de vida independiente? Bueno, si lo tomamos en cuenta desde el punto de vista interno, pues los señores se hicieron dueños del país, pero además también en un desorden absoluto, rotándose o turnándose en la presidencia de la República. Hagan simplemente cuentas. Si en 31 años hubo 17 generales presidentes y algunos varias veces, piensen de a cuánto nos tocó cada periodo presidencial. Estaban días y con eso les bastaba para satisfacer esa ambición de ser presidentes de la República. Pero fuera de eso, ¿qué más hicieron? Latrocinios, robos, leva, es decir, reclutar a los soldados de manera forzada, llevándolos de alguna manera escoltados y presos a los campos de batalla, mal comidos, mal pagados, sin uniformes, casi sin armas. Y esto pues es un problema verdaderamente grave para un ejército. Lo mejor, quizás, repito, el colegio militar. Pero cuando se trató de poner a prueba la eficacia, la eficiencia de nuestro ejército, es cuando sobrevienen las guerras extranjeras. Déjenme decirles que en todas ellas, salvo en la primera que ganamos, las demás las perdimos. Recordemos primero la expedición del general Isidro Barradas, el famoso intento de reconquista español que en 1829 quisieron, como una ocurrencia, a través de desembarcar un ejército de 4,000 hombres en Tampico, allá en Barra Vieja, y pensaban los españoles que bastaba la presencia de sus soldados en nuestras costas para que el pueblo entero se alzase a favor de ellos y pudiesen regresar al dominio español, y no contaron con que no sucedió y que la torpeza española y su soberbia indudablemente también pues sería la causante de su derrota, porque a Barradas lo dejaron solo, la escuadra del almirante Laborde se retiró y tuvo que presentar batalla contra un par de ejércitos mexicanos. Uno, ni modo, el vencedor, Antonio López de Santana, que por eso se va a convertir en el héroe de Tampico, el héroe del Pánuco, porque efectivamente derrotó a los españoles. Y el otro, el que lo ayudó, otro ejército al mando del general Manuel Mier y Terán, un antiguo subordinado de Morelos, y entre los dos literalmente obligaron a los españoles a rendirse. Esa la ganamos de plano, pero sería la última. Para 1836, Texas, que para entonces era un estado de la República Mexicana, poblado, eso sí, con colonos que se habían introducido de manera, pues, violando la ley, el fondo de la ley, se independizan, el ejército mexicano tiene que ir a combatirlos, y es un pobre ejército mexicano que es trasladado a pie desde San Luis Potosí hasta Texas en pleno invierno, con guarachitos, con su ropa de drill o de lino. Imagínense lo que padecieron los soldados mexicanos en el camino, y ya cuando llegaron a la zona de combate, pues ya iban francamente agotados. Sin embargo, a pesar de ello, vencieron en la primera batalla, en la famosa del Álamo, en donde derrotaron a un grupo comandado por el coronel Travis y en el que formaba parte el famosísimo explorador y diputado de los Estados Unidos Davy Crockett. Ahí ganamos. Pero en la siguiente batalla, una de las grandes vergüenzas militares mexicanas sucede cuando a la ribera del río San Jacinto, el ejército pequeño en ese momento, porque Santana cometió la torpeza de dividir su ejército en 3 o 4 secciones, él, con más o menos 1,000 hombres a la cabeza, llegó a este lugar, a esta pequeña planicie junto al río. Había calorcito, tenían hambre, decidió acampar allí a las 12 del día para que los soldados pudiesen tomar su rancho, sus alimentos. Se pusieron las tiendas de campaña, algunos inclusive se dedicaban a cocinar, otros hasta
hasta afeitarse. Santana mismo dentro de su tienda decidió echarse una siestecita y el ejército tejano al mando de Samuel Houston los sorprendió y los hizo pedazos. Así de sencillo. Perdimos la guerra de Texas por una verdadera falta de concepto y compromiso militar de nuestros generales. No critico a los soldados porque nuestros soldados son carne de cañón en aquel tiempo. Levados, es decir, reclutados a la fuerza, no tienen la culpa de las decisiones que toman los oficiales y los generales, que repito, la gran mayoría de ellos provenientes del ejército antiguo trigarante y realista, que eran jovencitos oficiales cuando Iturbide los llamó a su lado, y ya con los años se convertirán en los generales del ejército mexicano y serán quienes tengan que ver doblada la cerviz e inclinada la bandera mexicana en las derrotas que nos propinaron los extranjeros. En 1838, una nueva invasión, esta vez en Veracruz, con motivo, ¿se acuerdan?, de la famosa Guerra de los Pasteles, obliga al ejército mexicano a acudir en defensa del puerto y los franceses nos ganan. Es cuando pierde una pierna Antonio López de Santana. Perdió una pierna pero ganó la presidencia. Así somos los mexicanos, imagínense. Al perdedor de Texas y de Veracruz, como al pobrecito le tuvieron que amputar la pierna, eso nos va a dar tanta conmiseración y tanta ternurita que lo vamos a hacer presidente una vez más, una de sus 11 veces. Finalmente ya va a llegar la guerra del 47, que es quizás el epítome del fracaso mayor del ejército mexicano en este primer tiempo de vida del México independiente. No voy a entrar a detalle porque lo hemos platicado varias veces, pero simplemente recordemos que ya desde la forma de reclutar soldados, la guerra la teníamos perdida. Los soldados mexicanos eran, los soldados, los rasos, los sargentos, los cabos, eran de leva, es decir, forzados, obligados a pelear. Los soldados norteamericanos invasores son o bien profesionales o en su gran mayoría voluntarios. Es decir, evidentemente la moralidad, el espíritu de cuerpo y de combate de cada ejército es radicalmente diferente. Claro, el mexicano se siente comprometido porque está peleando por su patria, pero el gringo se siente más comprometido porque está peleando para hacerse rico, porque tiene como premio tierras en Texas o Nuevo México, o en California o donde sea, y es la oportunidad para salir de pobre. Entonces hay una diferencia enorme. Piensen ustedes, amigos, que el ejército mexicano cuando avanza para ir a la guerra en el 47 hacia cualquier frente de batalla, en el camino pues no tiene con qué comprar alimentos para los soldados, y entonces tienen o bien que dejar vales para que se les pague después que nunca se les pagan, o confiscar y robar las reses o las gallinas o el maíz para poder comer. Los norteamericanos traen dinerito y pagan con efectivo, con monedas constantes y sonantes. Los norteamericanos traen un servicio médico de excelencia e inclusive ya con carruajes, con carromatos que tienen rieles para subir las camillas y acomodarlas y evacuar a los heridos del campo de batalla con prontitud. Y en México no hay servicio médico militar, así que nuestros soldados heridos se quedan tirados ahí en el campo, ahí fallecen y se los comen los perritos y los opilotes. Las armas no se digan. El presidente Victoria compró en 1825 80,000 fusiles que tenían ya 10 años de vida porque habían sido los que utilizó el ejército inglés en la batalla de Waterloo, y los mismos fusiles seguían sirviendo en 1847, fusiles antiquísimos pues, cuando los norteamericanos traían ya armas de repetición, y así en todo tipo de órdenes de la vida, hasta llegar al momento en que los generales mexicanos ya en batalla son tan torpes, pero además quizás, no sé si llamarlos corruptos, insanos o no sé cómo, que llega el momento, como ustedes bien conocen, que sus propias peleas y rivalidades hacen que perdamos batallas, como sucedió en Padierna, cuando Gabriel Valencia estuvo a punto de derrotar al general Scott y solo faltaba que Santana lo apoyara y le mandó pedir ayuda, y Santana decidió no hacerlo porque veía en Valencia un futuro rival para la presidencia de la República, así que se amuele y que pierde, y perdió. O como sucedió también en la batalla del Molino del Rey, cuando el general Antonio León había logrado rechazar a los norteamericanos
y solamente faltaba para rematarlos que interviniese el general Juan Álvarez, y no quiso, no se le dio la gana, porque va a ayudar a Santana y a los demás. Así somos los mexicanos, ¿no? Pero en fin, la única nota distintiva que todos conocemos es la que darán, y nada más de dignidad, los cadetes del colegio militar que van a morir en defensa de la patria, sí, pero sobre todo van a morir en defensa de su colegio con una decisión como todos los demás compañeros que resolvieron, a pesar de ser menores de edad, quedarse a pelear para mostrarles a los mayores cómo se combate, para demostrarle a México que sí podía y que en algún momento lo haría, confiar en su juventud militar. Se trata, déjenme cerrar con una frase del general George Patton, que es una gran lección. No se trata de morir por la patria, sino que se trata de que los otros, los invasores, hubiesen muerto por la suya. Eso es lo que nos ha faltado. Pero esto, amigas y amigos, platicaremos la semana que entra. Gracias a don Raúl, gracias a Daniela García. Hasta la próxima.